El otro día estaba viendo un vídeo de Baitybait en el que criticaba toda esta nueva tecnología de los NFTs y me paré a pensarlo y dije, joder, debería hacer una crítica a esto, porque es verdad que aquí se están dando todos los puntos malos, pero no se está dando ni se le está concediendo ninguna ventaja que realmente tiene esta tecnología. Esto viene también al caso de que he estado viendo estas últimas semanas el podcast de Willy Rex, que se llama Pasado Mañana, donde últimamente lo que ha hecho ha sido traer a gente del mundo cripto para que explique todas las movidas que hay alrededor de toda esta nueva tecnología. El caso es que, pensándolo fríamente, sí que es cierto que tengo que concederle un punto a ese vídeo de Baity y en general a la crítica que se hace al NFT, porque al igual que con las criptomonedas, aunque tengan toda una base detrás, toda una serie de proyectos que respaldan la tecnología de esa moneda o de ese NFT, el caso es que a día de hoy su principal función es puramente la especulación. Y además concedo que si eres una persona completamente ajena a esto, cuando tú ves un podcast como el que puede ser el de Willy Rex actualmente, parecen más una panda de criptobros que están intentando meterte en una estafa piramidal que gente que realmente te está explicando sobre una tecnología muy nueva que puede cambiar el paradigma actual del dinero o de cómo vemos el arte o de cómo vemos los productos in-game dentro de los videojuegos, que es lo que realmente están intentando hacer. Entonces, viendo este panorama, mi idea cambió un poco y fue como, bueno, realmente no tengo tanto que contestar a ese vídeo porque puedo estar bastante de acuerdo con la mayoría de las cosas que se dicen, si bien yo sumaría que por el momento hay artistas NFT que se ganan la vida con eso, y mientras eso exista, a mí me parece bien que el NFT exista, y no tengo nada que decir ahí. Del mismo modo que hay un montón de gente que se gana la vida invirtiendo en criptomonedas y mientras esta gente esté, a mí me parece genial que el negocio de las criptomonedas siga. Que hay gente que especula, millonarios que ganan más dinero con eso a cambio de que gente sin formación que mete ahí sus ahorros pierde dinero, pues seguramente, pero realmente en este punto, y esto se podría hablar, yo creo que la culpa es más de la persona que entra a un mercado tan brutal sin tener idea de lo que está haciendo, más que de la persona que, con todo un grupo de asesores, se mete a este tipo de mercados a sacar rentabilidad. Este sería otro tema para otro vídeo, pero el caso es que a mí, mientras que la gente libremente pueda entrar en estos sectores y ganarse la vida con ello, me parece pues un nuevo modelo de negocio y me parece una nueva forma de ganarse la vida que no tiene nada de despreciable, al menos para mi juicio. Pero sí que es verdad que también entiendo la parte de, bueno, es que nos estáis vendiendo que esto es el futuro, pero a día de hoy las criptomonedas, como ya he dicho antes, se usan para especular y el NFT se usa para especular. De hecho, cuando tú vas a los NFTs más caros que hay en la actualidad, son, si no recuerdo mal, una serie de como retratos hechos proceduralmente por una máquina de unos avatares en 8 bits que están alcanzando cifras obscenas de valor cuando realmente, si lo miramos y vemos su valor, digamos, comparativamente con otras obras de arte, pues parecería que no está justificado. Entonces, con todo esto se me vino a la mente una idea de, oye, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué cada vez que surge una nueva tecnología hay gente que está completamente en contra, mientras que hay otra gente que la defiende a ultranza? ¿Son los que están en contra gente que se ha dado cuenta de lo malvado y perverso que hay detrás de esa tecnología y están intentando avisar a los demás? ¿O por el contrario, son gente conservadora que no se están dando cuenta o no están siendo capaces de ver el futuro de la tecnología y a dónde esta nos lleva? Y pues bueno, a raíz de esto me puse a hacer un poco los deberes y esto es lo que he podido sacar en claro. Así que, ¿qué os parece si vamos con ello? El caso es que leyendo sobre esto di con un concepto que, para no mentiros, ya conocía, y este vídeo estaba un poquito preparado, ¿no? Pero di con un concepto que es justamente el del pesimismo tecnológico. Y esto del pesimismo tecnológico, como podréis imaginaros, es la idea general de que la tecnología, no tiene por qué ser toda, pero parte de la tecnología que sale a la luz,
es perjudicial para nosotros o acabará por destruirnos. Para poneros un ejemplo de esto, os será a todos común todo esto que se dice a día de hoy, como por ejemplo de que las redes sociales han empeorado el mundo como lo conocemos. También habréis escuchado seguro de vuestros abuelos lo típico de déjate la maquinita que se te va a quedar la cabeza cuadrada, o deja de ver la tele que se te va a hacer la cabeza cuadrada. Todo este tipo de conceptos e ideas sobre cómo la tecnología que surge realmente está causando más un mal que un bien a la sociedad, se puede englobar dentro de esta idea general de el pesimismo tecnológico. Que todo lo que la tecnología trae, o mayoritariamente lo que la tecnología trae a la humanidad, son desgracias y que se debe desconfiar, y este es un punto importante, de toda nueva tecnología porque no sabemos cuál es el efecto que va a tener sobre el ser humano. Pues bien, vosotros diréis, ¿y esto cuándo surge? A los que sepáis un poco de historia seguramente os sonarán los luditas. Los luditas son un grupo de gente que en el siglo XIX se dedicaban principalmente a manifestarse en contra de la automatización en fábricas, sobre todo textiles, por el uso de telares, y lo que hacían era quemar estas máquinas. Su discurso justamente iba del palo de es que estos robots o es que estas máquinas, bueno, los robots es ahora, pero en aquel entonces, estas máquinas nos están quitando el trabajo, lo cual era en gran parte cierto, porque una máquina podía hacer el trabajo de 5 o 10 personas y eso significaba que 5 o 10 trabajadores acababan yéndose a la calle. Siguiendo con esto, y como a muchos os será familiar, en el siglo actual, bueno, en el siglo XX finales y ahora a principios del siglo XXI, se continúa en gran parte con este movimiento, si bien no tanto con lo de quemar máquinas, se continúa protestando y hay toda una gama enorme de papers que hablan de cómo los robots, como estos brazos automáticos en las cadenas de montaje o las máquinas que se dedican a hacer ciertos procesos en cadenas de montaje principalmente, están acabando con el trabajo de muchas personas. También se habla de cómo en el campo las máquinas acaban con ganaderos, cómo acaban con agricultores, etcétera, etcétera. Pues bien, todo esto vendría del siglo XIX, de los luditas, aunque si bien es cierto, ya hubo antecedentes antes. Cada vez que una nueva tecnología que ha sido muy revolucionaria ha irrumpido en la esfera pública, ha habido grupos de gente contestataria con más o menos razón que se han puesto en contra, dando diversos motivos y por el simple hecho de que era algo nuevo y que no terminaban de comprender. Como veremos, a veces la historia les ha dado la razón, otras veces no tanto. El caso es que si queremos adherirnos a esta idea, yo conseguí dar con un paper de un tipo llamado Daron Acemoglu y Pascual Restrepo. El caso es que, por lo visto, en este tema son bastante citados. Este paper, que además os voy a dejar bajo el link, habla de cómo en las empresas donde se ha tendido a utilizar robots o se han automatizado, esto ha acabado con el 20% de los puestos de trabajo. Además, el estudio está muy bien hecho porque se han tenido en cuenta muchísimas empresas de distintos sectores donde todas, partiendo de una base en la que no había automatización, han terminado por automatizar ciertos sectores de la producción para así mejorar la eficiencia de esta, y eso en promedio ha acabado con un 20% de los empleos. ¿Y esto por qué? Pues bien, porque metiendo en estas cadenas simplemente un 1% de mano de obra de robots, han dejado de necesitar en torno al 20% de los trabajadores, o lo que sería lo mismo, si en una fábrica tenían 100 trabajadores, con simplemente meter un robot han dejado de ser necesarios 20. Y estos números son bastante alarmantes. Además, si quisiéramos seguir criticando todo este sistema automatizado, científico, estas nuevas tecnologías que irrumpen en nuestra vida, también podríamos criticar justamente la globalización, porque la globalización es muy dependiente de la técnica, es muy dependiente de la tecnología. Quiero decir, solo es posible el sistema capitalista globalizado en el que vivimos a día de hoy gracias a que tenemos sistemas de telecomunicaciones que nos permiten hacer negocios casi al instante con cualquier parte del mundo, también nos permiten comunicarnos, y también tenemos sistemas de carreteras, vías marítimas y aéreas que gracias a los coches, los trenes, los camiones, los aviones y los barcos nos permiten trasladar grandes mercancías y grandes masas de personas de un sitio a otro y de forma continuada.
Todo esto, si no existiera la tecnología, no existiría tampoco. Y para los críticos de la globalización, que los hay, esto significa que la tecnología tiene gran parte de la culpa de lo que ocurre. ¿Por qué? También porque, como hemos visto estos años, cuando la tecnología falla, todo este sistema se desmorona. Cuando, por ejemplo, el año pasado se encalló un barco en un estrecho, creo, no sé si era el canal de Panamá, no, pero cuando se encalló un barco en uno de estos pasos marítimos, en torno al 10% de la producción mundial se vio afectada porque los barcos no podían pasar por ahí. Los envíos no le estaban llegando a la gente no podía producir y el 10% de la economía mundial se vio resentida por esto. Luego, además, para finalizar, se le puede sumar todavía más a esto todos los daños que ha hecho la tecnología en el siglo pasado. ¿Por qué? La tecnología ayudó a modernizar la guerra y la modernización de la guerra nos llevó, por ejemplo, a el uso de tanques, de armas químicas, el uso de aviones y, sobre todo, al final de la Segunda Guerra Mundial, el uso de la bomba nuclear. Todo esto propició una desconfianza más o menos justificada en la tecnología porque hasta ese momento no se habían dado nunca en la historia de la humanidad una serie de bajas tan grandes y de forma tan rápida en el tiempo como se dieron en estas guerras, en gran parte gracias a estas nuevas tecnologías de guerra. Y ahora bien, con lo que he dicho antes, parecería que de hecho la gente que está en contra de la tecnología o al menos es algo crítica con ella, tendría por lo menos parte de razón o estarían bastante en lo correcto. Y bueno, quizá alguno critiquéis el rollo de quemar máquinas y tal, o romper robots, pero en general supongo que podréis estar bastante de acuerdo con ese punto de vista. Lo que pasa es que, como para todo en este mundo real, hay matices y hay grises. Por ejemplo, frente a los luditas del siglo XIX, lo cierto y verdad es que el siglo XIX fue un siglo de explosión y de crecimiento exponencial, no solo en torno a los sistemas económicos del mundo, sino en cuanto al bienestar de la población. Si no sois ajenos a el desarrollo de la historia, hasta el siglo XIX todos los países estaban creciendo, no solo económicamente, sino poblacionalmente, en cuanto a bienestar, de una forma muy pausada. A lo mejor en torno a un 1%, 2%, las formas de vida de estos países mejoraban, pero no del todo, iban un poquito a poco, luego había una guerra, retrocedían un poco. El caso es que la cosa en cuanto a el modelo de vida del ciudadano promedio estaba bastante estancado. Sin embargo, gracias a todas estas tecnologías que permitieron un aumento en la producción global y un aumento y mejora en los modos de trabajo de la época, empezaron por una parte a desbloquearse nuevos trabajos que además conllevaban mejores sueldos, y esto llevaba a mejores calidades de vida. Por lo que, si bien es cierto que en una primera instancia estas máquinas destruyeron puestos de trabajo, lo cierto es que a la larga el aumento en la producción de estas empresas generó nuevos puestos que además estaban mejor pagados y acabaron por mejorar la vida de toda la gente que trabajaba en ellas. Siguiendo con esto, y si nos remitimos a los estudios que hay a día de hoy, más allá de estudios concretos como el de Acemoglu y el otro tipo que no me acuerdo cómo se llamaba, en realidad lo que ocurre cuando se investiga esto desde un punto de vista más general es que los robots, a la larga, más que destruir puestos de trabajo, lo que hacen es desbloquear nuevos puestos en nuevos sectores. Si bien es cierto que habría un debate aquí con respecto a la recolocación de aquellos trabajadores que perderían su trabajo a causa de estos puestos destruidos por los robots, lo que sí que es cierto es que a la larga surgen mejores empleos, mejor remunerados y que suelen pedir o exigir de uno menos trabajo físico. Por ejemplo, cuando se empezaron a popularizar estos autómatas, empezó a crecer la demanda en ingenieros especialistas en robótica, en electrónica, ingenieros informáticos que los programasen, o incluso subieron los trabajos en los lugares donde se refinaban los metales que se usaban para hacer estas máquinas y un largo etcétera. Esto, de no haber sido gracias a estos robots, este tipo de empleos no se habrían desbloqueado, no habrían surgido, pero es que además las propias empresas, gracias a este tipo de prácticas, aumentan en su productividad, lo que hace que a la larga
acaben por contratar a más gente. Sí, claro, por supuesto, seguramente a esta gente no la contratarán para una cadena de montaje y serán puestos que exijan del trabajador una preparación. Pero lo que es verdad es que al final se acaba recolocando a la gente. Al final acaba habiendo trabajo, no se han destruido puestos de trabajo por el uso de máquinas, y si nos vamos de hecho a cómo empezó todo esto con el siglo XIX, en el siglo XIX éramos muchísimas menos personas en el mundo y ya se hablaba de que las máquinas acabarían con el trabajo. Sin embargo, eso no pasó. La gente siguió naciendo, a más gente se hicieron patentes nuevas y más necesidades para las que diversos tipos de empresas generaron sus diversos tipos de soluciones y en las cuales hacía falta personal para trabajar. Entonces, al final, si lo miramos desde el punto de vista de estudios más generales, vemos que podría ser que los robots lo que estén haciendo realmente es simplemente aumentar la producción de estas empresas, lo que al final acaba desbloqueando mejores puestos de trabajo y una mayor cantidad de ellos. Así, siguiendo por ejemplo con el tema de la globalización y la fragilidad de todas estas tecnologías que solo pueden hacerla funcionar si trabajan de forma sincrónica y en conjunto, también se puede contraargumentar este tipo de razonamientos diciendo que, bueno, si bien es cierto que puede aparentemente resultar frágil el modelo de la globalización, también es cierto que es el único modelo en la historia de la humanidad que de forma sostenida ha conseguido garantizar un bienestar a la población como el que nos garantiza nuestro modelo actualmente, que evidentemente no es perfecto, pero si lo comparamos con otros modelos anteriores, lo cierto es que esos modelos también tenían problemas para mantener al menos un ritmo de vida como el que tenemos a día de hoy. Y es más, de hecho, gracias a esos mismos lazos entre naciones, se pueden hacer cosas como lo que ha pasado ahora durante la pandemia con el tema de las vacunas. Gracias a ese tipo de conexiones se ha podido desarrollar una vacuna en tiempo récord que además ha sido distribuida a todas partes del mundo de forma más o menos solvente en muy poco tiempo. Esto, con un modelo no globalizado, sería imposible. De hecho, con un modelo autárquico, habría países que no tendrían acceso a todos los recursos necesarios para generar su propia vacuna, lo cual los dejaría completamente a la intemperie o, bueno, a su propia suerte para contrarrestar los efectos de un virus como este. Igual, sin la globalización ese virus no se habría extendido, pues no lo sabemos, pero lo cierto y verdad es que gracias a ella es que hemos podido más o menos subsistir. Y por último, cuando hablamos de los conflictos armados y de las bajas de la Primera y Segunda Guerra Mundial por culpa de los avances tecnológicos, se nos olvida ver esto desde cierto punto de vista, que es que primero, gracias a la bomba nuclear, y aunque esto suene mal decirlo, suene escabroso, es que ese tipo de conflictos, por lo menos hasta ahora, han acabado. Ese tipo de conflictos tan masivos en los que se dejan tantas muertes en un plazo tan corto de tiempo. Porque si bien es cierto que a día de hoy hay un montón de guerras abiertas que dejan muchísimas bajas, no suelen tener o compartir los modelos de guerra que sí tuvieron la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Gracias a este tipo de armamento, ya que todos conocemos de la existencia del mismo, aunque sea bajo el miedo, los países se cortan a la hora de no usar este tipo de fuerza bruta porque temen una represalia de la misma magnitud en su contra. O, dicho de otra forma, gracias en gran parte a que existe la bomba nuclear, no ha habido otro conflicto con esas características en la historia. Porque los países tienen miedo de que si yo te tiro los petardos, tú me tires los petardos. Y además, lo que también cabría destacar es que gran parte de las tecnologías que hoy tenemos y que sirven no solo para nuestro disfrute y bienestar, sino también para salvar vidas, vienen justamente por avances realizados durante la guerra, que pudieron ser más o menos éticos, pero de nuevo, el mundo en el que hoy vivimos y las ventajas y todos los beneficios que hoy tenemos vienen justamente de estos periodos. Entonces tampoco se puede ser tan indolente con ellos, tampoco se puede ser tan crítico
o negarlos por completo y todo lo que pasó allí cuando estamos viviendo como vivimos en gran parte o en una gran parte gracias a eso. ¿Quién de los dos tiene la razón? ¿Tienen la razón las personas que ven el NFT como una gilipollez puramente especulativa que no va a servir para nada? ¿O tienen la razón aquellos que creen que es el futuro y que acabará por crear nuevos modelos de negocio en las empresas de videojuegos o en el arte, etcétera, etcétera? ¿Tienen razón los pesimistas tecnológicos que creen que la tecnología acabará por destruirnos o que creen que está empeorando nuestras vidas? ¿O por el contrario tienen razón aquellos optimistas que piensan que la tecnología nos salvará y nos ayudará en cualquier proceso o en cualquier cosa que nos ocurra? Pues bueno, si depende de mí decirlo, yo creo que ninguno de los dos. Este al final es un mundo de grises y os quería demostrar o mostrar cómo existe conflicto en torno a todo este tipo de temas, y me vale cualquier otro. Hay distintas posturas donde ambas tienen parte de razón. Si bien puedo empatizar mucho con las críticas a la tecnología, también es verdad que me considero a mí mismo un optimista tecnológico, y por lo general tiendo a pensar que la tecnología nos hace más bien del mal que el mal que nos trae. Entonces al final yo creo que esto depende de cada uno, y me gustaría saber cuál es vuestra opinión en los comentarios. Pero al final no creo ni que unos ni que otros tengan la razón y que estamos condenados a entendernos, porque no se puede simplemente dejar avanzar a la tecnología sin control alguno, pero lo que también es cierto es que no creo que se le deba temer al progreso simplemente porque aún no se sabe qué efectos va a tener eso sobre nuestras vidas. Así que por mi parte, para hoy, poco más. Simplemente deciros que intentad comentar y darle like o dislike al vídeo. Creo que ya no se van a mostrar los dislikes en YouTube, pero bueno. Compartidlo, hablad de esto y nos vemos en el siguiente. ¿Puedes dejarme grabar, gato? Sí, gato, te quiero mucho. Venga, pasa. Sube. Tú ahí, ese es tu sitio. Gato. No. ¿Qué te pones así? Me hace gracia. No, gatito. No me des con tu pata. No me... No. No, deja... No. No me golpees. Por favor, respeta. Respeta. No, gato. Respétame.